para compartir la hermosa palabra de Yahweh. Hoy quería compartir acerca de la sabiduría, el principio del temor de Yahweh o de Jehová, como dice la versión griega. Jehová es el nombre que se le da a los dioses del Olimpo. Jehová Zeus, Jehová Marte, Jehová Mercurio. Pero el nombre de Dios en hebreo es Yahweh. Cuando decimos aleluya, estamos diciendo alaben a Yahweh, ¿no? Indicando que el nombre de nuestro Dios es Yahweh, Yahweh de los ejércitos. Quería compartir acerca de la sabiduría, el principio del temor de Yahweh. Voy a ver un momento acerca de las notas que tengo en mi computadora. Por lo tanto, voy a tener que compartir. Acá está. Compartir. Eso mismo es. Toda la pantalla. Pantalla completa. Listo. Estamos compartiendo la pantalla. Si se puede ver ahí. ¿Se puede ver? Sí, pastor. Amén. Gracias. Entonces vamos a compartir esta palabra. El temor de Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué cosa es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento o revelación de la voluntad de Dios. La sabiduría es el conocimiento de quién eres en Cristo Jesús, qué tienes y qué puedes hacer. Es verte como Dios te ve. En otras palabras, la sabiduría es la renovación total de tu mente. Es una mente renovada. ¿Qué cosa es la renovación de la mente? Es destruir fortalezas, argumentos y pensamientos altivos que se formaron como un cuadro mental en la vida antigua, la vida vieja, a través de traumas, a través de crisis, y formaron en nosotros una vida en estado de rebeldes, ser afanosos, tener muchos traumas y muchas crisis de personalidad. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son los dones del Espíritu Santo para destruir fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Esto significa que ya dejamos de oponernos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y vamos a someternos totalmente a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Ya no hay oposición. Y la sabiduría es eso. La sabiduría es el conocimiento de quién eres en Cristo Jesús. Es la revelación de la obra consumada de Cristo en la cruz. Voy a seguir leyendo. Es verte como Dios te ve. La sabiduría es tener una revelación de la obra consumada de Cristo en la cruz. Es conocer de una manera experimental del poder de la redención. ¿Qué significa esto? Significa que te vas a mover en los poderes del siglo venidero, trayendo el reino de Dios aquí y ahora, con prodigios y señales. Porque, ¿qué significa el poder
de la redención o movernos de una manera experimental el poder de la redención. La redención, la palabra redención significa libertad a un esclavo mediante la paga de un precio. Dios libertó al hombre poniendo como precio la sangre de su Hijo Jesús, la vida de Jesús. Y conforme es el precio que se da, igual es el precio de la persona que se redime. Por eso dice, tal como es Él, así somos nosotros en este mundo. La redención no salvó hombres débiles, indefensos. La redención nos salvó hombres pecadores. Éramos pecadores, pero la redención nos salvó del pecado y nos trasladó al reino de Dios y nos hizo como Cristo. Jesús no vino a salvar pecadores. Jesús vino a salvar reyes como Él. Jesús vino a salvar hombres del reino que tenían que haber reinado en la época de Adán. A esos son los que vino Jesús a reinar. Por eso es que un rey pagó su vida por otros reyes. El poder de la redención es que hemos vuelto otra vez al reino de Dios con la misma autoridad como cuando Dios le dio a Adán en Génesis 1, 26 y 27. Y el Señor le dice que va a tener dominio sobre todas las aves, sobre todos los animales, dominio, autoridad, gobierno. Esa es redención. La redención significa reino, poder, gobierno. Y la sabiduría te da este entendimiento y esta revelación para que el creyente deje de estar peleando con el pecado, peleando con la carne, peleando con las personas, porque tú eres una nueva creación. Voy a seguir leyendo. ¿Qué significa esto? Significa que te vas a mover en los poderes del siglo venidero, porque ya estás ungido, trayendo el reino de Dios aquí y ahora. Eso significa redención, con prodigios y señales. Y así como Cristo solucionó todos los problemas sobrenaturalmente, así nosotros vamos a solucionar todos los problemas sobrenaturalmente. Jesús dio de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, solucionando el problema de escasez y la falta de alimento. No quejas, no preocupación, no temor, no nada. Señor, no tengo para comer. Señor, no hay dinero. Señor, no puedo. Jesús se enfrentó a los problemas dando órdenes, solucionando inmediatamente con una palabra de fe, con una palabra de autoridad. Eso se llama redención. Así tenemos que hacerlo nosotros. Y la sabiduría nos enseña cómo. Más adelante les voy a explicar dónde se obtiene la sabiduría. Y así como Jesús también reprendió los vientos, cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, él reprendió los vientos. Los vientos representan los ataques del diablo, los echó fuera, los botó, los castigó. La Biblia dice que Jesús reprendió los vientos. La palabra reprender, usado aquí, es el griego epitimao. Es una voz de guerra ordenando a que el enemigo salga de tu territorio.
El pueblo de Dios siempre dice, el diablo me está atacando, el diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo lo otro. Jesús no dijo que el diablo me está atacando. Jesús dijo, Epetimao, sal de mi territorio, ¿no? Fuera. Y la Biblia dice que el viento se calmó. Tenemos que aprender de Jesús. Y eso se hace mediante la sabiduría. Pero ordenó al mar a que se calme. El mar representa todos los problemas que podamos tener en el mundo. Problemas financieros, problemas en tu casa, problemas en tu trabajo, problemas con tus vecinos. Así también nosotros, ordenar para que la tempestad se calme. Vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. Sabiduría es saber que estás sentado con Cristo en lugares celestiales para reinar en vida con Cristo Jesús. Santiago nos dice que la sabiduría nos ayuda a vencer en las pruebas y a tener sumo gozo. Vamos a ver Santiago. Si alguno de vosotros, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría está al alcance de nuestra mano. Solamente tenemos que pedirlo. ¿En qué momento tenemos que pedir sabiduría? Cuando no sabes qué hacer en medio de las crisis, en medio de los conflictos. Por eso Santiago dice, si alguno está pasando por diversas pruebas, tengan sumo gozo. Voy a seguir leyendo. La sabiduría se obtiene aprendiendo de la experiencia. Se obtiene aprendiendo de las pruebas que estás pasando. ¿Qué cosa es lo que se prueba? Se prueba tu fe. Fe es el conocimiento experimental que tenemos de la palabra de Dios. Hay la palabra logos. La palabra logos es lo que se obtiene estudiando la Biblia, recibiendo las enseñanzas en el culto, en la iglesia, en las conferencias. Es el logos. Pero este logos tiene que ser usado en las pruebas, y cuando pasamos por la prueba, utilizando el conocimiento que hemos obtenido, se transforma en rema. Esta rema es la sabiduría. La rema es donde tus ojos son abiertos y puedes ver como Dios ve. Se llama revelación. Y es ahí donde la sabiduría se obtiene en medio de las pruebas, utilizando la palabra de Dios, alabando a Dios, glorificando su nombre, y es ahí como viene el sumo gozo. Voy a seguir leyendo. La rema es usar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica. O sea, toda la palabra logo, lo que hemos aprendido, tenemos que usar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica. Y es a través de la sabiduría que Dios nos revela cómo pasar la prueba. A ver si puedo hablar un poco más despacio, porque esto es muy importante. El proverbio dice que sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones, adquiere inteligencia.
La inteligencia es la manera como vamos a aplicar el conocimiento divino. Es a través de la sabiduría que Dios nos revela cómo pasar la prueba. Pedirle a Dios sabiduría para saber cuál es su voluntad para ese momento difícil que estamos pasando. Y al conocerla, tendremos sumo gozo. Habla de sumo gozo. Es un gozo que significa supremo, máximo, incomparable, altísimo, muy grande, al mayor grado. ¿Cómo vamos a obtener ese sumo gozo? Yo le decía al Señor cuando estaba en mi etapa de no entender lo que es la sabiduría, yo le decía al Señor, ¿cómo voy a obtener sumo gozo pasando por pruebas difíciles? Mi mente carnal no entendía. Hasta que un día decidí creer, decidí no quejarme, decidí alabar a Dios, pase a lo que pase, duela a quien le duela. Un día le dije, Señor, ya basta ya de tener una vida cristiana miserable, me iba mal. Quiero tener, Señor, éxito, quiero que me vaya bien, porque yo veía que a mi pastor le iba muy bien, ¿no? Y a otros hermanos le iba bien, y a mí me iba mal. Entonces yo le dije, Señor, no más quejas, Señor, yo solamente voy a hablar lo que tú dices que tengo que hablar. Y solamente voy a hacer lo que tú dices que tengo que hacer. Y las pruebas que pasé no fueron pequeñas, fueron muy grandes, muy, muy grandes. Y ahora, ¿por qué pasé esas pruebas? No era culpa de Dios, era por mi mala decisión, por haber utilizado mi tiempo de una manera equivocada, mi dinero de una manera equivocada. Por mis propios errores pasé por esas pruebas. La Biblia dice que es tu maldad lo que te castiga. Si las cosas nos van mal, es porque hemos elegido mal. No es Dios el que nos mete en pruebas. No es Dios el que nos mete en conflictos. Es Satanás a través de nuestra mala elección. Y la sabiduría te enseña a ti cómo caminar en la perfecta voluntad de Dios. Yo no sabía todavía, no conocía la sabiduría hasta ese momento. Hasta que decidí en mi corazón no moverme mientras Dios no me diga, haz esto o haz lo otro. Y comencé a buscarlo, comencé a buscarlo, comencé a poner alabanza y adoración y cerrar mi boca a no hablar mal. ¿Qué significa hablar mal? Yo tenía una cevichería es un restaurante que vende pescado y mariscos ahí en Perú. Y me acuerdo que pasé por una etapa muy difícil y yo estaba sentado ahí y no había clientes, no había ventas, estaba mal. Y yo le dije al Señor, eh, Señor, ya hubiese arreglado esta cevichería, hubiese puesto una ventana ahí, un bonito anuncio aquí, pero no se ha podido hacer, Señor, porque no hay clientes, o sea, no hay clientes, no hay venta. Y el Señor me dijo, es porque tú lo dices. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo quieres que yo diga algo que no es? No hay cliente. La economía de Perú está mal. Y el Señor me volvió a decir, es que tú lo dices. Yo le dije, pero Señor, ¿cómo quieres que diga otra cosa? Si no hay nada, Señor. No se ve nada, no se ve, pero ni una mosca se ve, Señor. Y el Señor por tercera vez me dijo, es porque tú lo dices.
Y más adelante entendí que tenía que decir lo que Dios decía: soy próspero, tengo vida abundante, poseo la riqueza de Abraham. Tenía que confesar eso a pie firme, sin importar lo que veía. Y tenía que cantar y alabar, darle gloria a Dios, alabar a Jesús por su victoria en la cruz. Eso lo hice más adelante. Y eso fue lo que decidí: no hablar negativo, no hablar una palabra que Dios no haya dicho en la Biblia. Y me fue mal. Y seguía confesando y me iba mal. Y seguía alabando, seguía buscando. Y poco a poco empezó lo que se llama el temor de Yahweh. A medida que iba buscando al Señor y confesando lo que Él decía, Él comenzó a revelarme su amor. Cuánto me amaba. Y comenzó a confesarme: a mí no me gusta ver a mi pueblo sufrir. A mí no me gusta verte sufrir a ti. Y yo sentía su amor, su ternura, y sentía sufrimiento en Él al ver nuestro sufrimiento. Y yo sentí su amor y me quebrantaba delante de Él. Y me di cuenta que si yo estaba pasándola mal, era porque yo había actuado mal, había actuado sin sabiduría, había actuado sin pedirle consejo. Pasaron 4 meses confesando: soy próspero, tengo vida abundante, soy sano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Al 4.º mes, el cielo se abrió y el Señor me sacó del pozo de la desesperación y me llevó a la tierra abundante. Me libró de todos mis males. Desde esa fecha hasta el día de hoy he tenido victoria, victoria, victoria. ¿Por qué? Porque he aprendido a caminar en el temor de Yahweh a través de la sabiduría. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios, y el temor de Yahweh es respeto, es honra, es un deseo de que Dios esté contento con uno, de agradarle a Dios, temer fallarle, temer no hacer su voluntad por lo hermoso, por lo bueno que es Él. Es por medio del temor de Yahweh, uno obedece por amor, ya no por obligación. Y he leído más adelante que el temor de Yahweh es lo que te da poder, te da potencia, te abre puertas, te hace invencible. El temor de Yahweh. Pero el temor de Yahweh, el temor de Jehová, se obtiene por la sabiduría. Y la sabiduría se obtiene cuando tú cierras tu boca a la carne y abres tu boca a la vida de fe, al espíritu, y conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. ¿Sabes cuándo lo dice Pablo? Cuando estaba perseguido, cuando estaba quebrantado, cuando estaba pasando momentos duros, cuando lo estaban castigando, cuando lo estaban azotando, en momentos difíciles para él. Él confesaba solamente lo que estaba escrito. Es la voluntad de Dios que seamos prosperados en todos nuestros caminos y que nos vaya bien. Nunca derrota, nunca derrota. Y la sabiduría es hablar la victoria de Cristo en la cruz. ¿Y cuándo vas a obtener sabiduría? Cuando lo alabas, así como Pablo y Silas alabaron a Dios cuando estaban encarcelados y estaban en el cepo, con cadenas amarradas las manos y los pies. Ellos alabaron y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
y Él vino y los libertó a los dos. Voy a seguir leyendo acerca de Proverbios capítulo 1, algo muy interesante. Proverbios capítulo 1. Verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Aquí dice que la sabiduría clama en las calles. La sabiduría alza su voz en las plazas. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere revelarnos. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Son cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Revelación, sabiduría. Dios está pidiendo ya que su pueblo deje de ser niño, deje, deje de estar divagando entre dos pensamientos. ¿Qué son esos tipos de pensamientos? Pensamientos de la carne. La Biblia dice que somos una nueva creación. En nuestro espíritu somos como Cristo, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo. Pero nuestra mente divaga. Lo merezco, no lo merezco. Quiero, no quiero. Puedo, no puedo. Soy digno, no soy digno. El Señor dice, basta ya. Él está clamando, la sabiduría está clamando en las calles, en las plazas. Quiero enseñar a mi pueblo, quiero revelarles quiénes son en Cristo Jesús. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todo tus protecciones, adquiere inteligencia para que te vaya bien y para que conozcas el temor de Yahweh. ¿Qué cosa es el temor de Yahweh? Es saber cuánto te ama Dios. Es conocer el intenso amor que tiene por ti, para que dejes de tenerle miedo, para que dejes de huir de su presencia como Adán. El temor de Yahweh es hacer, saber que Dios está contigo, te protege, te ama y te respeta. Eso se obtiene. Escucha su voz. Los insensatos desprecian la sabiduría. No lo quieren. Son creyentes que se conforman con ser salvos, ir a la iglesia los domingos y punto. Dios te llamó para el reino, te llamó para que con el amor de Dios en ti, Él pueda libertar a los cautivos. La sabiduría es más grande que los tesoros. La sabiduría te conduce al temor de Yahweh. Y el temor de Yahweh es el poder de Dios. Voy a leer acá una parte que vi acerca del temor de Yahweh, donde dice que
A través del temor de Yahweh se genera en nosotros coraje y fuerza. Es un don que nos vuelve cristianos convencidos, entusiastas, que no se someten al Señor por miedo, porque están conmovidos y conquistados por su amor. Y por el temor de Yahweh hay una alarma contra el pecado. O sea, cuando el pecado se está acercando, por ese temor hay un aborrecimiento al pecado. Y el Señor dice a través de los profetas, porque aborreciste la maldad, llamaste la justicia. Busquemos esta sabiduría para conocer el temor de Yahweh. En el libro de Job dice que la sabiduría está escondido. Dice, ojo de buitre no lo vio, no lo conoce el varón, o sea, no, nadie sabe dónde está la sabiduría. Pero en el último versículo de Job 28, verso 28, dice que la sabiduría está en el temor de Yahweh. ¿Qué es el temor de Yahweh? Es reverencia. Dios está buscando adoradores que amen, que adoren con sabiduría. Eso significa en espíritu y en verdad. Que seas tú uno de ellos. Yo tuve que pagar el precio, negarme a mi mente carnal, negarme a mi boca carnal. Yo tenía un mal concepto de mí, que no podía hacer cosas grandes, que no merecía nada. O sea, tuve que cambiar esta mente vieja a la mente de Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta pronto.